pedirle que me acompañe, por favor, al libro de Mateo, al capítulo 6. Y algo que nosotros tenemos que ver y entender es que cuando nació nuestro Señor Jesús, dice la palabra del Señor que vinieron unos magos de Oriente. Fueron a buscar al rey Herodes para preguntarle. Y eso lo vemos en Mateo 2:2. Le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que la pregunta que le están haciendo es, ¿dónde está el que nació para ser el rey de los judíos? Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde está el que nació para ser el rey de los judíos? O sea que ellos ya sabían por revelación de Dios de que había venido el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores a este mundo. Y lo sabían porque hubo una estrella que los guió y los llevó exactamente con Herodes, para que Herodes también se enterara que había nacido el rey. Así que Herodes viene y llama a todos, y a los sabios, y llama a los sacerdotes, y llama a todos los del templo para preguntarles acerca de la profecía. Y en los versículos del 4 al 6 siempre del capítulo 2 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que al decir que vendría un guiador que los apacentaría, está hablando de ese rey de reyes, de ese rey que gobierna, de ese rey que no es del mundo, sino de ese rey que vino de parte de Dios como redentor, como salvador, para guiarnos de regreso al Padre. Así que el verdadero rey vino a esta tierra, pero no vino solo, vino con su reino. Vino con su reino, que eso era lo más importante, porque él venía a reconciliar a la gente con el Padre, para que al ser reconciliados con él pudiéramos entonces entrar a ese reino. Así que nosotros podemos ver que en Mateo 3:2, Juan el Bautista predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambio de actitud, significa cambio de mente, cambio de dirección. Así que les está diciendo, cambien su manera de pensar para cambiar sus actitudes y cambiar de camino, porque el camino por donde ustedes han estado caminando no es el camino de la salvación. Así que eso era lo que él predicaba. Él predicaba el arrepentimiento. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, porque él estaba preparando a la gente para la venida del Mesías, para que lo reconocieran, para que supieran quién era él. Porque los encargados de hacer eso, que eran los sacerdotes, los levitas, los fariseos, no lo hicieron. Dios tenía un llamado, pero también había profetizado que iba a venir Juan el Bautista, y que Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino al Señor, porque sabía que no lo iban a hacer los demás. Se habían alejado tanto, pero tanto del Señor. Y entonces vemos nosotros en Mateo 4:17. Cuando Jesús regresa del desierto después de vencer al diablo, empezó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que estamos viendo que las primeras palabras que predicó el Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo, es arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido, ha llegado, ya está aquí.
Así que vemos cuál era el mensaje de Jesús. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo era el reino de los cielos. Ese es el mensaje que Él nos trae. De eso era de lo que el Señor quería hablar. Así que el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre y vino para salvarnos. Así que por eso es importante que nosotros entendamos el mensaje de las bienaventuranzas. Porque el mensaje de las bienaventuranzas, exactamente con ese mensaje, es como el Señor Jesucristo empieza verdaderamente el ministerio donde Él va a hablar acerca de las leyes morales de Dios, acerca de sus leyes espirituales, acerca de cómo se mueve todo lo que Dios quiere. La verdad es que las bienaventuranzas es la que nos empieza a explicar. Y Él dice, bueno, ustedes quieren vivir una vida tranquila, una vida con paz, una vida bendecida, porque nosotros sabemos que bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Y la gente lucha, la gente va detrás de todo lo que la pueda hacer feliz. El problema es que está buscando una felicidad que por un momento la llene, pero después su vida sigue igual. Porque no son los momentos del mundo los que van a llenar el vacío existencial que tenemos dentro. Lo que va a hacer que nuestro corazón de verdad palpite. Lo que va a hacer que nos sintamos vivos. Si no, mire usted, los bares están llenos. Pero ¿cómo es la gente que está en un bar? Es la gente que tiene el corazón más destruido. Es la gente que verdaderamente necesita tanto de Dios y no se da cuenta. Porque no son las fiestas, no es el licor, no son las drogas. No es nada de eso lo que verdaderamente le va a dar sentido a nuestra vida, nos va a dar el valor que necesitamos. Eso no nos va a ayudar a encontrar nuestra identidad y mucho menos nuestro destino. Así que definitivamente cuando el Señor viene y empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas, nosotros podemos ver que Él lo que dice es que tenemos nosotros que buscar lo que verdaderamente va a llenar nuestras vidas, lo que verdaderamente nos va a dar la paz, lo que verdaderamente le va a dar sentido a lo que somos. Así que la cita en la que yo quiero estar hoy, que está siempre en Mateo en el contexto de las bienaventuranzas, está en Mateo 6:33. Y es una cita de verdad que ha impresionado mucho mi corazón, porque verdaderamente habla de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida de verdad sea transformada, sea cambiada, sea llena, tenga sentido, tenga valor. Así que Él dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo eso que el hombre anda buscando, de ser feliz, de tener paz, de tener gozo. Dice, si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas les van a ser añadidas. Así que comenzaremos por ver qué es el reino de Dios. Y veremos que el reino de Dios es la ejecución de la autoridad de su gobierno sobre toda la creación. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre toda la creación, sobre todo lo que existe, porque Él fue el creador y como Él es el creador y Él es el que pone las leyes, las reglas, Él lo gobierna. Así que comenzamos, dice, el reino de los cielos, el reino de Dios es universal, porque Él es el que gobierna todo. Todo lo gobierna Él. Así que ese reino es universal. ¿Por qué? Porque el universo en que vivimos está regido y gobernado por un gobierno teocrático.
Decir un gobierno teocrático, estamos hablando de que es un gobierno de Dios. Viene de la palabra teocracia, y la palabra teocracia viene de teo, que significa Dios, y cracia, que significa reinado. Así que al decir que es un gobierno teocrático, estamos diciendo que es un gobierno regido por Dios. Miren, las leyes de Dios no fallan. Usted no ve que se estén chocando los planetas, que se estén saliendo el mar de su cauce. Usted no mira que estén pasando esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo bajo su gobierno, bajo su control. Así que vemos nosotros que la perspectiva del reino significa que el reino de Dios, que es una teocracia, sobrepasa el gobierno de los hombres, que es una homocracia. Así que vemos nosotros que la Biblia lo expresa en el Salmo 103:19 y dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Mire, Él estableció en el cielo su trono, su reino, su gobierno, pero domina sobre todo. Eso es un gobierno teocrático, donde Dios gobierna, donde Dios manda. Así que el reino de Dios es más grande que lo temporal, más grande que el gobierno, más grande que todo lo que forma el mundo que nosotros conocemos. El reino está aquí ahora. Ahorita estoy diciendo muchas citas bíblicas para que nosotros entendamos esto y entonces podamos entender el mensaje, porque realmente estamos hablando, si Él es el que gobierna, estamos hablando de la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es el que gobierna, Él es el que dice, Él es el que pone las leyes. Y a Él no le importa si las cumplimos o no las cumplimos, porque su palabra es claro. Si nosotros obedecemos, las bendiciones nos alcanzan. Si lo desobedecemos, las maldiciones nos alcanzan. Nosotros vamos a determinar qué es el resultado de nuestra relación con Dios. Pero Él gobierna y Él puso leyes. Y hay privilegios y hay castigos, pero nosotros escogemos. Así que en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido. Fíjense bien en esta frase, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que para que sucedan las cosas de Dios, Dios es un Dios que se mueve por tiempos. No llega antes, no llega después. Él tiene un tiempo exacto para cada cosa. Y aquí está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la primera dispensación de la venida de Cristo, que Él vino para salvarnos, Él vino para redimirnos y Él vino para volver nuestro corazón al Padre. Era ese tiempo, pero quiero decirles algo. Tenemos que prepararnos porque estamos entrando al segundo tiempo. Cristo ya viene y las señales son muy claras. Las señales de Mateo es impresionante cómo se están cumpliendo. Usted lee Mateo y usted está viendo lo que está sucediendo ahorita en este mundo. Eso quiere decir que así como el Señor advirtió y dijo: arrepiéntanse porque el tiempo ha llegado, lo mismo quiere que tengamos un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y nos volvamos verdaderamente a Dios. Ya no es tiempo de jugar a ser cristianos. Ya no es el tiempo, ya no es el tiempo. Este es el tiempo de volver a Dios de corazón y prepararnos, porque Él ya viene y es algo que tenemos que entender. Así que dice el versículo en Lucas 17:21, no dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí ya está hablando cuando Él sabe que el Espíritu Santo va a venir.
Y que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Seremos templo del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, el reino de los cielos ya no estará afuera. El reino de los cielos habitará en nuestro corazón. Y si el reino de los cielos habita en mi corazón, yo tengo la responsabilidad de conocer los mandamientos de Dios y cumplirlos. Yo no tengo excusa. Ustedes no tienen excusa porque todos hemos conocido de la palabra de Dios. Así que está diciendo, y esto se refiere, ustedes se recuerdan que Mateo 24, cuando le preguntan unas señales acerca de la venida del Señor, Él dice, les van a decir, está en el desierto, no vayan, no es cierto. Está en tal parte, no vayan, no es ahí. No es ahí, disciernan, porque este es el tiempo del engaño. Él dijo que iban a haber falsos profetas, que iban a haber falsos maestros y que iban a haber falsos cristos. Entonces verdaderamente Él sí nos preparó y sí nos dijo y está diciendo, el tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió y Dios mío, se está cumpliendo ya el tiempo para su segunda venida. Así que dice, hay una condición, óigame, hay una condición para entrar a este reino. A este reino no entra cualquiera, pero ni siquiera el que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y no es blasfemia la que digo. Pero mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia a la palabra de Dios es la puerta para entrar al reino de los cielos. Por eso está advirtiendo, no es el que me diga Señor, Señor, porque usted se recuerda que llegaron con él algunas personas y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, nosotros predicamos el evangelio, Señor, pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron, Señor, Señor. Y él les dice, ¿y por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y ahí es cuando él dice, no es el que me dice Señor, Señor, el que entra al reino, es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él vino para restaurar nuestra relación con Dios, porque Él vino y trajo su reino para establecer sus principios, para establecer sus leyes, para establecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron los primeros en recibir la Torá, pero se dieron cuenta que no podían cumplirla. La cumplían religiosamente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero en su corazón no había nada, en su corazón no había relación con Dios, al punto que ni siquiera podían entrar ellos al lugar santísimo para tener una relación con el Padre, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Estaban tan lejos de Dios porque el pecado separaba de Dios y la sangre de los machos cabríos, de la becerra, solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Pero cuando Cristo vino, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos lavó, nos limpió y borró los pecados. Los borró totalmente. Así que Dios lo que hace es que coge el libro de nuestra vida y cambia la hoja. No se acuerda más de nuestros pecados. La Biblia dice que los arroja al fondo del mar. Y después pone un letrero que dice prohibido pescar, porque la gente tiene la costumbre de estarse recordando de las cosas que Dios ya nos perdonó. Y si no es uno mismo, siempre va a haber alguien que venga con el dedo acusador. Y ahí nos tenemos que recordar, mis pecados están en el fondo del mar. Yo tengo una vida nueva, yo tengo una vida diferente. Eso es lo que importa y eso es lo que nos habla el Señor. Así que Jesús también habló sobre su reino. Y eso lo sabemos todo. ¿Y qué fue lo que dijo? En Juan 18:36, Él está hablando con Herodes. Ustedes se recuerdan que Herodes, se lo llevan a Herodes para que Herodes lo juzgue. Y cuando está hablando con Herodes, dice, él le pregunta acerca, ¿eres tú el rey de los judíos? Oiga lo que le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me lo preguntas? Porque alguien te lo dijo.
o porque Dios te lo reveló? ¿Por qué decimos que Él es nuestro Rey? ¿Qué es verdaderamente lo que hay en nuestro corazón? ¿Revelación de Dios? ¿O porque lo hemos oído tanto que lo repetimos? Pero es tu Rey. Y entonces Él viene y dice, respondió Jesús, el Rey: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así que Él estableció claramente que Él no venía con un reino mundano, sino que Él venía del reino de los cielos. Él venía a establecer el reino de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios. Así que lo que Él dice es, no va a entrar al reino de los cielos solo porque me digan Señor. Va a entrar el que obedece la palabra de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual y hay algo que tenemos que entender. Lo espiritual es lo que rige al mundo. Alguien decía siempre, el éxito de la vida es el entendimiento espiritual. Cuando nosotros entendemos las cosas espirituales es cuando verdaderamente nosotros vamos a poder salir adelante, vamos a superar muchas cosas y vamos a tener victoria. Por eso es importante que nosotros entendamos, mire, el reino de Dios consta de instituciones de pacto. El reino de Dios consta de instituciones de pacto y no solo de instituciones de pacto, porque usted y yo estamos en pacto con Dios por Cristo Jesús. Él trajo el nuevo pacto. Y cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, entramos a ese nuevo pacto, a ese pacto renovado, a ese pacto que hace que nuestro corazón se vuelva al Padre y seamos hijos de Dios. Así que estas instituciones son la familia, la iglesia y el gobierno civil o el Estado. La familia, ¿por qué la familia? Porque Dios fue el que instituyó la familia. Nosotros lo podemos ver en Génesis 2. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y van a ser una sola carne. Van a crecer, se van a multiplicar, van a henchir la tierra. Él instituyó la familia. Luego, la iglesia. Ustedes se recuerdan cuando Él va con sus discípulos y entonces Él dice, tú eres Pedro, le dice a Pedro, y sobre esta roca voy a instituir mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces Dios instituyó la iglesia, no es una invención del hombre, como muchos piensan. Como la ONU lo dice, Dios la instituyó. Dios instituyó la familia. Y si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no va a prevalecer contra la familia de Dios. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el gobierno civil. Ustedes se recuerdan que Dios, ¿qué fue lo primero que hizo antes de que entraran a la tierra prometida a los israelitas? Subió al monte a Moisés para darle ¿qué? Las leyes de su gobierno, las leyes que iban a gobernar al pueblo de Dios. Y ustedes saben que la mayoría de países, sus leyes, cuando las hicieron hace muchísimos años, estaban basadas en las leyes de Dios. Así que no importa, a Dios no le importa si la gente lo busca o no lo busca, si le cree o no lo cree, si le obedece o no lo obedece. Porque un día, tarde o temprano, le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Así que para Él, tanto la familia como la iglesia y los gobiernos están en pacto. Y es algo que nosotros tenemos que entender y por eso vemos los juicios sobre las naciones. Las naciones le pertenecen a Dios y por eso el Salmo 2 lo dice.
El Salmo 12 es muy claro cuando dice el Padre al Hijo, pídeme por herencia las naciones que te voy a dar hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué pasó? Adán le entregó a Satanás la tierra que Dios le había entregado para gobernar. Pero ¿a qué vino Jesús? A recuperar la tierra, a recuperar sus naciones, a recuperar lo que le pertenece a Cristo. Que el diablo es un usurpador que quiere destruir la obra de Dios, pero para eso está la iglesia. Somos los que tenemos que ponernos de pie, somos los que tenemos que hablar la verdad, somos los que tenemos que decir las cosas como son. Le pese a quien le pese, nos persiga a quien nos persiga, pero ya es el tiempo de perder el temor y pararnos como lo hicieron los cristianos del primer siglo, a declarar que el reino de los cielos vino, que el reino de los cielos ha sido establecido ya por Cristo y que muy pronto regresará para gobernarnos. Así que vemos nosotros entonces lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que lo que yo quiero hablar hoy es esa palabra, primeramente. Busquen primeramente. La palabra primeramente viene de la palabra protos. Y protos es un grado superlativo de pro, que significa antes, antes que nada. Antes que nada. Busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que Él nos está pidiendo a nosotros. Cuando nos olvidamos de esa palabra, buscad primeramente, nuestra experiencia con Dios se desvanece. Dios y su reino demandan ser lo primero. Así que Dios no quiere ser uno en el montón, sino el primero. El problema de muchos es que tienen a Dios, aman a Dios, ahí está Dios, pero no es lo primero. No es lo primero. Y muchos dirán, es que Conchita, no tengo tiempo. Y yo les digo, eso es mentira, porque todos tenemos tiempo para lo primero. Todos tenemos tiempo para lo primero y hacemos de todo por lo que creemos que es lo primero, lo que está en mi corazón, lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. No tenemos a Dios de primero, no tenemos el reino de primero. Ese es el problema. Así que si usted se está dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese lo que Él está diciendo, lo primero, lo primero. Y si nosotros oímos bien estas palabras que Él está diciendo, vamos a entender entonces por qué no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Porque no estamos poniendo en primer lugar a Dios. No estamos poniendo en primer lugar el reino de los cielos y no estamos cumpliendo su justicia. Y eso es algo importante. No tengo tiempo porque tengo que hacer esto. No puedo ir porque tengo que ir a tal parte. No, pero ahí estamos, mire, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que nos provea, pidiéndole a Dios que nos sane, pidiéndole a Dios que nos haga, pero no lo ponemos de primero. Lo amamos, sí, como le dije hace un momentito. Ahí está, pero no es lo primero en mi vida. Yo lo busco para que bendiga lo que para mí es primero. Bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mis finanzas, bendice mi salud. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Por eso dice que somos ovejas. Bendíceme, ayúdame, socórreme, provéeme. Mire, así estamos todo el tiempo, pero no hacemos lo que el Señor
quiere que nosotros hagamos. Así que Él dice, búscame primero, no segundo, no tercero, no cuarto, no quinto. Primero. Y fíjese lo que definimos como primero, antes. Y dice aquí, primeramente, mire porque yo lo busqué en el diccionario. Y dice la palabra del Señor. Se utiliza de tiempo o lugar. Y dice, opuesto al postrer. Oiga, opuesto al postrer. Opuesto a lo segundo. De superioridad de rango o dignidad. Antes que nada es Dios. Aunque mi propia vida es Dios. Por eso usted se fijó los cantos de hoy en qué dirección iban. Él es el Señor. Él es el que gobierna mi vida. Dice, no importa lo que esté pasando, yo sé que mi mirada está en ti. Y yo sé que me vas a sacar adelante. Así que búscame primero. Y fíjese lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la garantía de la provisión de Dios. ¿Se da cuenta? La garantía de la provisión de Dios es buscar primero a Dios. La garantía de su bendición es buscar primero a Dios y su reino. Esa es la garantía. Y entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarme con esto que acabo de oír. Señor, pero para contestarnos nosotros mismos y meditarlo, ¿te pongo de primero en mi vida? Cuando yo me levanto, lo primero que hago es orar. Cuando me pagan mi sueldo, lo primero que hago es diezmar. Cuando necesito solucionar algo, lo primero que hago es buscarte o voy a buscar a alguien más. Primero. Tenemos que revisar nuestra vida y entender, porque mire, es muy claro, estamos viviendo tiempos difíciles donde vamos a tener que aprender a vivir por fe, mis amados. Con todo lo que la gente está profetizando aún en el mundo, que nos van a quitar, que nos van a hacer, que nos van a volver a saber si pasa o no pasa. Pero lo que es cierto es que la gente está asustada. Pues vamos a tener que aprender a vivir por fe y entender que el único que nos puede proveer es Dios. Que el único que nos puede sanar es el Señor, que el único que nos puede levantar es Él con la diestra, el poder de su diestra. El único que puede hacer algo por nuestra vida es Dios. Y por eso es que nosotros vemos lo que sigue diciendo. Mire lo que dice el versículo 21 de Mateo 6. El versículo 21 de Mateo 6 dice, no estoy en el 7. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mire, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? Hay quienes tienen su corazón en el banco más importante del país, en su empresa, en su casa. Pero tenemos que tener cuidado porque Jesús está diciendo, tu corazón dicta a dónde va. Más bien, tu tesoro dicta a dónde va tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón verdaderamente? Es que no se trata de decir Señor, Señor. Decimos que Él es nuestro Dios, pero no lo tratamos como Dios. Miren, yo quiero decirles algo. La primer confrontada fui yo. Cuando empecé a ver todo esto, cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar, ¿realmente tratamos a Dios como Dios?
o lo buscamos por todas las necesidades que tenemos. Le damos su lugar. Está en nuestro corazón verdaderamente, porque decimos, Cristo está en mi corazón, yo soy templo del Espíritu Santo. Pero oímos al Espíritu Santo y le hacemos caso cuando nos dice algo. Miren cuántas veces a mí me ha pasado, yo no sé si solo a mí o también a ustedes les pasa, pero yo oigo una vocecita que me dice, no cojas por ahí, cojo por ahí. Y después pasa de todo y digo, es que yo sabía que no tenía que pasar por ahí. ¿Por qué lo sabía? Porque el Espíritu Santo me lo estaba hablando, pero no le hice caso. Porque cuando no conocemos la voz del Espíritu Santo es fácil no hacerle caso. Nos guía, nos dice, conocemos su palabra y de todos modos no la obedecemos, hacemos lo que queremos. No le damos la honra como a Dios. Cantamos, mereces la honra y la gloria y la alabanza, pero no lo honramos porque es nuestra actitud la que lo honra, no nuestras palabras. Tenemos de verdad que darle la prioridad, tenemos que darle el primer lugar, tenemos que ponerlo donde corresponde ponerlo. Pero entonces estamos viendo, si Él está diciendo, si tú me buscas a mí de primero, y si tú buscas mi justicia, entonces todo lo que tú necesitas es añadido. Todo lo que necesitamos. Eso no quiere decir que no van a haber problemas, ni que nos va a tocar con una varita mágica. Eso lo que significa es que vamos a empezar a alinearnos. Nos vamos a empezar a alinear a la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos vamos a empezar a alinear a la palabra de Dios que nos rige y que nos guía. Nos vamos a alinear a sus propósitos perfectos. Y cuando yo me alineo a Dios, entonces me coloco en el lugar correcto para que la bendición me alcance. Por eso dice, todo te va a ser añadido. Mire, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor con mi esposo, de verdad que nos enamoramos de Cristo ustedes. Cristo hizo cosas tan grandes y tan maravillosas en nosotros. Y de veras, Ricardo es arquitecto, tenía 2 empresas, una carpintería. Y sin embargo, hicimos el espacio para Dios. Ricardo en su empresa él estaba en los hombres de negocios del Evangelio Completo y abrió un grupo, el grupo de los que dirigían, se juntaban una vez a la semana y tenían sus reuniones ahí, compartían la palabra del Señor. Abrimos nuestra casa y teníamos estudio bíblico. Yo tenía aparte un grupo de mujeres. Le empezamos a dar el tiempo a Dios, abrimos nuestra casa para Dios, abrió la empresa para Dios. Y miren ustedes, el trabajo sobreabundaba. Las bendiciones llegábamos. De verdad yo les puedo decir y puedo testificar que es cierto que nosotros no pedíamos las cosas. La Biblia dice que nosotros no hemos dicho qué necesitamos, pero Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, porque Él habita en nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Y aquí es donde lo dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, los gentiles son los que están buscando qué me voy a poner mañana, de qué voy a comer mañana, será que voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, y viven angustiados porque no conocen a Dios, no a ese Dios que te ama, que te cuida, que te provee, que te sustenta. Porque si da de comer a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cuánto no más hará con nosotros aunque tenemos poca fe? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Así que fíjese que nosotros, dice, justicia. Tenemos que buscar el reino y tenemos que buscar su justicia. Ahora mire,
algo importante que nosotros tenemos que entender sobre la justicia del Señor es que en el Antiguo Testamento la justicia de Dios era cumplir la ley. Él les dio la ley y tenían que cumplir la ley. Eso es lo justo, eso es lo correcto, puesto que están en pacto con Dios. Pero como dijimos hace un momento, para ellos era muy difícil cumplirla. Entonces, ¿qué sucedió? Porque el pecado, como solo estaba cubierto, ponía tropiezo para llegar a la presencia del Padre. Y los hacía pecar más. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que el Espíritu Santo escribiera la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto del que habla el profeta Jeremías cuando él dice: voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá, no con el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el nuevo pacto que haré con ellos. Voy a escribir mi palabra en su mente y la escribiré en su corazón. Voy a perdonar sus pecados y no me voy a recordar más de ellos. Y nadie les dirá: conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, ha dicho Jehová. Entonces, esa es la justicia en el Nuevo Testamento, la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque entonces cuando Cristo viene y nos limpia el corazón, nos lava con su sangre, el Espíritu Santo puede escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice la Biblia, cuando Jesús dijo: voy a enviar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos, y cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. ¿Qué verdad? A la palabra de Dios. Por eso es que Él nos recuerda cuando hacemos algo, nos sentimos fatales, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos da consejos. Hasta ahora, por nosotros, a través de nosotros, cuando no sabemos qué pedir, todo lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar esa justicia? Porque cuando estamos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo, sí podemos obedecer la palabra de Dios. Pero si Él es primero, por supuesto. Porque si no está de primero, entonces ¿cómo nos va a poder gobernar? Vamos a seguir haciendo lo que queremos, le vamos a seguir haciendo berrinches a Dios. Es que yo ya te pedí, es que Dios no me oye, es que Dios no me hace, es que Dios no me vuelve. No, no se trata de eso, mis hermanos. Él está diciendo: busca primero el reino y busca la justicia, o sea, busca a Dios, busca a Cristo, busca la salvación, busca que el Espíritu Santo more en ti, busca que Él ponga su palabra en tu mente, en tu corazón, que tú de verdad puedas sentirte perdonado y que sientas ese amor por Cristo que te lleve a obedecer su palabra. Esa es justicia para Dios. ¿Qué dice el mundo? Bueno, el mundo dice que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno que le corresponde o pertenece. Y es el conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien la tiene. Mire, esa es la justicia. Por eso ve usted huelgas, manifestaciones que alegan que es justo que nos den esto, que es injusto que nos quiten lo otro, que por aquí, que por allá. No, esa no es la justicia de Dios. De hecho, dice Isaías que cuando Jesucristo vino, mire, no abrió su boca. Él no abrió la boca. Él no empezó a decir: es injusto, si yo soy el Hijo de Dios, si yo soy el Redentor, yo vine a salvarlos. Él no dijo eso. Pero Él sabía que era necesario para que esa justicia viniera a nosotros y la deseáramos. Porque esa justicia de Dios cambia nuestra vida, verdaderamente cambia nuestra vida. Él es grande. Así que Él está diciendo: mire, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que la condición para la bendición de Dios es buscarlo a Él primero, es ponerlo en primer lugar, es hacer su voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir verdaderamente: ¿lo estoy haciendo?
Lo estoy buscando. Eso es verdaderamente lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Así que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi relación verdadera con Dios? Dice que los gentiles buscan todas esas cosas. ¿A qué se refiere cuando dice eso y de qué está hablando el Señor? Si nosotros vamos, porque estamos diciendo que todas las cosas van a ser añadidas y estamos viendo que la bendición de Dios viene cuando lo buscamos a Él. ¿A qué se está refiriendo el Señor verdaderamente? ¿De qué está hablando el Señor? Yo quiero que usted me acompañe a Mateo 6 y vamos a leer el pasaje, porque vamos a ver verdaderamente el contexto en que Él está hablando y diciendo estas palabras son fuertes. Son palabras muy fuertes, son palabras duras. Y mire lo que dice el contexto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mira el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y mira el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, mire, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Jesús está hablando y diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia? Él está hablando del afán, está hablando de la ansiedad, está hablando del temor, porque yo busqué diferentes versiones para ver la palabra que utilizan. Incluso una dice depresión, pero la que me llamó la atención fue la King James, porque ¿sabe qué dice la King James? No piensen. Él no usa la palabra afán, no dice la palabra temor, dice no piensen en qué van a comer mañana, no piensen qué se van a vestir, no piensen qué van a hacer. ¿Por qué? Porque los pensamientos traen sentimientos. Lo que usted piense. Yo muchas veces cuando la gente viene a hablar conmigo que está preocupada, que tiene algún problema, lo primero que le pregunto es ¿en qué has estado pensando estos días? En nada. No es cierto, le digo, la mente nunca está en blanco. Y siempre tenemos un diálogo interno. Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Le digo yo, empezá a escribir en un papel en qué estás pensando. Y de verdad, cuando lo hacen, siempre descubren que están pensando cosas que les da temor, que les da ansiedad, que les provoca todo eso. Por eso me llamó la atención que esa Biblia dice, no piensen en eso, no piensen en eso. Así que le está diciendo, ¿y sabe por qué? Porque dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y no crea que el tesoro solo son cosas buenas, pero una preocupación se convierte en un ídolo, y ese ídolo es su tesoro, donde usted está todo el día pensando, donde usted ha estado todo el día preocupado. Y entonces sabe cuándo uno se afana, cuándo uno se preocupa, cuándo uno tiene temor, cuando uno quiere tener el control de las cosas. Cuando queremos controlar las cosas verdaderamente, es tremendo. ¿Por qué? Porque entonces lo que nos está controlando a nosotros es el problema. Y nosotros queremos controlar el problema, pero no podemos, porque el problema nos está controlando a nosotros. No tenemos que querer tener el control de todo, sino tenemos que entregarle el control a Dios.
Él es el único que puede ayudarnos, pero la condición que Él está poniendo para podernos ayudar es que nosotros lo pongamos a Él primero, por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las situaciones, por encima de todo lo que puede suceder en nuestra vida. Es que Él es el único, Él es el único. Y miren, de verdad, créanme, a veces no entendemos, pero cuando uno busca de primero a Dios, mire, yo tengo una amiga que ama al Señor y lo primero en su vida definitivamente es Cristo. Pero ella es fan de los ayunos. Todos los ayunos que hay en la Biblia ya los hizo. Y lo peor, no los hace sola, llama a las amigas. Mira, hagamos tal ayuno, fíjate que estaba orando y el Señor me habló de esto y mire, ya hicimos, yo hice con ella el de Esther, 3 días sin agua, sin comida, sin nada, en blanco los 3 días, porque ella es así y lo empuja a uno y cuando uno siente uno también ya está metido ahí, pero ha sido de gran bendición hacer eso. Pero un día la llamó su esposo por teléfono, ellos son finqueros y entonces la llama y le dice, mi amor, empiece a orar porque hay plaga. Ellos sembraban café en ese entonces, hay plaga. Y si esto se corre, le dijo, quebramos. Entonces ella empezó a orar, porque lo primero que ella hace es que ella busca a Dios, pero no para pedirle el favor, para pedirle dirección y decirle cómo tengo que orar y cuál es la respuesta que tú me das, qué es lo que tenemos que hacer. Y lo llama a uno, ora y ayuna conmigo porque yo necesito que el Señor me responda y que me diga qué tengo que hacer con esta necesidad. La cuestión es que ella orando y ayunando, el Señor la llevó a un pasaje de Segunda de Reyes, donde ustedes se recordarán que está el profeta Eliseo que invita a almorzar a otros profetas y su empleado cogió monte y resulta que era venenoso. Y todos cuando empezaron a comer dijeron, esto es muerte. Y entonces vino el profeta Eliseo y le dice, échenle harina. Y eso se va a componer. Y le echaron harina y la verdad es que se compuso la sopa, ¿verdad? Y entonces ella dice, Señor, harina es lo que le tenemos que echar al café. Y entonces llama a su esposo y le dice, ya me habló Dios, tenemos que echarle harina al café. Y él se enoja y le dice, fulana, esto es serio. Esto también, le dijo, porque es Dios el que habló. Y si usted no le va a creer a Dios, ¿para qué me hace perder el tiempo orando y preguntándole si usted no lo va a obedecer? Y como ya la conoce, le dijo, bueno, la verdad es que tengo un conocido ahí en la terminal que vende harina, le voy a ir a comprar. Ah, no, usted al Señor no le da porquerías, le dijo, Gold Medal. Y lo hizo comprar Gold Medal. Pero como ella es una mujer de Dios, ella tiene iglesia en la finca, ella ya tiene evangelizados a todos los peones y todo. Entonces los llamó y dijo, vamos a bendecir la vida. Y por favor, nadie va a orar en castellano. Vamos a orar en lenguas porque no sabemos qué es y cómo es lo que Dios va a hacer. Así que estaban todos, mire, regando la harina en el café, orando en lenguas. ¿Pero qué cree que pasó? Se fue la plaga. Se fue la plaga. Porque el evangelio es locura para los que no conocen a Dios, pero poder de Dios para los que están con Cristo. Busca primero el reino. Busca primero el reino. Es que mire, yo le puedo contar a usted un montón de testimonios de gente que ha puesto a Dios por encima de toda circunstancia, que sabe y cree en su corazón que es verdad. ¿Quién es el que hace la obra? Así que, mis amados, nosotros no tenemos por qué estar en temor. Porque mire lo que le está diciendo, no se afanen, no tengan miedo, no se preocupen, no estén pensando en esas cosas. Los gentiles lo hacen. ¿Y por qué pone a los gentiles de ejemplo? Porque lo que está haciendo en ese momento es una comparación. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios, porque no tienen fe, porque no tienen esperanza. Pero los creyentes en Cristo sabemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es que miren, no es por nuestra fe. No es mi fe la que va a hacer que Dios haga la obra. Es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo lo aprendí la primera vez que yo me enfermé con cáncer.
me llegó a visitar al hospital una amiga y me dice: hermana Conchita, usted Dios la tiene que sanar porque usted cómo lo sirve. Y miren, de verdad el Espíritu Santo me dijo en el oído: sierva inútil. Pero lo oí tan claro. Y en ese momento yo me acordé de la cita completa cuando le dijo a sus discípulos que dijeran: siervo inútil soy porque no hago más que lo que fui enviado a hacer. Y entonces cuando yo lo entendí, yo le digo a ella: ay, disculpe, no la quiero ofender, no la quiero herirle. Pero a mí Él no me va a sanar porque yo lo sirva, porque para eso el Espíritu Santo me dio el don. Él me va a sanar porque yo creo en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Él dio su vida y sus llagas son para curarme. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo, porque todo esto es por Jesús, todo esto es por lo que Él hizo en la cruz, todo esto fue que por amor a nosotros Dios lo envió. El que pagó el precio, el que pagó sangre, fue Cristo. Y si nosotros buscamos primero a Dios, buscamos primero el reino, que fue lo que Jesús nos vino a enseñar, porque estas palabras las dijo Jesús, estas palabras no las dijo Pablo, no las dijo Juan, no las dijo Pedro, las dijo el mismo Señor Jesucristo. No se afanen, no se angustien, no tengan miedo. No se pongan a pensar en el mañana. Mire, la gente está atrapada entre el mañana y el ayer. Mucha gente está con depresión porque no sale del ayer. Y mucha gente está enferma por pensar en el mañana. ¿Y sabe qué? Hoy es el mañana por el que usted tuvo miedo ayer. Siempre van a haber mañanas. El Señor dijo: no se afanen por el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Cada día, cada día, cada día. O sea, siempre van a haber mañanas. Pero los mañanas se convierten en hoy. Y usted ha visto que por más temor que ha tenido hasta el día de hoy, no ha pasado lo que usted ha temido. Pero por eso Él dice: busca el reino. ¿Y por qué tenemos que buscar el reino? Porque buscar el reino es la condición que Jesús pone para bendecirnos. Así que si usted quiere ver las bendiciones de Dios en su vida, haga lo que Jesús dijo. Si nosotros entendemos esto y lo empezamos a poner por obra, no vamos a ser cristianos frustrados. Pero es que la palabra dice que hay que hacer, y yo oro, y yo hago, y yo vuelvo. Sí, cuando tienes penas y necesidades, pero te levantas a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a pedirle dirección para tu día. Lo primero que haces al abrir los ojos es entregarte al Señor, poner tu día en sus manos, tu trabajo en sus manos. Es que allí es donde nosotros verdaderamente vamos a saber si lo primero es Él o lo primero es mi problema, y por eso busco a Dios para que me resuelva el problema. Y cuando llego a buscar a Dios, solo hablo de su problema. Yo les conté a ustedes una vez, y con esto voy a terminar, que yo tuve problema con uno de mis hijos. Y entonces yo todos los días entraba a mi cuarto de oración, lloraba en mi closet, y entonces yo entraba y empezaba: Señor, tal cosa, y hasta lloraba, y siempre le estaba hablando de lo mismo. Y un día, cuando empiezo a orar, oí al Señor que me dice: no te distraigas. Y cuando dijo eso, yo me quedé sorprendida y le digo: ¿cómo así, Señor? Sí, me dijo: ¿no te das cuenta que tu problema es un distractor? Que no te deja verme, que no te deja escucharme, porque cuando tú entras, solo entras a ver tu problema, a quejarte de tu problema y a llorar por tu problema, pero no me das tiempo a que yo te hable y te diga qué tienes que hacer con el problema. Quita el distractor, que es tu problema. Y ahí lo aprendí. Buscaba a Dios por mi necesidad, esperando que Él hiciera algo, pero nunca le daba el chance para que Él me dijera qué tenía que hacer, porque para cada problema hay algo que tenemos que hacer. La solución no la da Él. Por eso es importante que hoy le preguntemos: ¿eres lo primero en mi vida?
Es tu reino verdaderamente lo que yo estoy buscando, es tu justicia, Señor. Pero no la justicia del mundo. Vamos a manifestar porque tal cosa, no, hermanos, eso no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar tu situación, es que busquemos a Dios, pero de corazón. Que le demos el primer lugar en nuestra vida. Él es el único que verdaderamente puede hacer algo por nosotros. Y así que el Señor nos está mostrando la condición para las respuestas. Eso es lo más importante. Y entender que cuando Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo va a ser añadido, te está dando la garantía de que vas a salir adelante de esa situación. Y no sabemos cómo y no sabemos cuándo, pero vamos a salir porque Él es fiel.